Hola a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Elvi Pérez en Ciudad de Guatemala. Arquitecto, muy buen día. Mucho gusto, Abraham. Qué gusto tenerte por acá. Pues En- estamos, como ya lo dijiste, en Guatemala, en el departamento de Guatemala, municipio de Mixco, en Ciudad de San Cristóbal, Balcones de San Cristóbal. Es uno de los fraccionamientos privados. Es un fraccionamiento privado muy seguro, em, pues al final de Ciudad San Cristóbal. Y estamos ante una vivienda ubicada o desarrollada en un terreno de 6.5 de frente por 28 metros de fondo. ¿Sí? Como puedes ver, el portón principal pues tiene ciertas proporciones elongadas en el sentido horizontal, ¿no? Que buscaban justamente ampliar ese lado estrecho del proyecto. Si te das cuenta, este 6.5 es reducido, pero pues no se percibe de esa manera porque jugamos un poco con la proporción, ¿no? Esa relación que existe entre lo horizontal y lo vertical, acortando la verticalidad para ampliar el espacio y reforzándola con estas transparencias que ves en la horizontalidad, ¿no? Esta malla perforada, que pues también empieza a darle su nombre al proyecto, ¿no? Esas transparencias que vemos con casa abierta al cielo, ¿verdad? Bueno, este portón fue trabajado con herrería, mano de obra de lugar, ¿verdad? Si te das cuenta, pues es un acabado un poco grueso, pero era parte de la estética que queríamos lograr en el proyecto. Y también del presupuesto que teníamos para el proyecto, porque Por- el cliente Me comentabas que fue una casa para venta, ¿verdad? fue una casa para venta, Abraham. Se desarrolló el proyecto en 7 meses y el cliente desde el inicio tuvo muy claro lo que él quería. Cuánto quería invertir, cuántos metros de construcción quería, cuántos dormitorios, ¿verdad? Y entonces teníamos que delimitarnos a eso y parte de cumplir con ese presupuesto que él tenía destinado a su inversión, fueron ciertas decisiones que se fueron tomando, ¿verdad? Como esta parte de trabajar directamente con los obreros, también salir de un poco de ese esquema tradicional, ¿no? De buscar siempre las respuestas prefabricadas y ser, pues, una copia de todas las puertas prefabricadas o portones prefabricados, ¿verdad? E ir buscando una respuesta propia para el proyecto. Oye, que está bien interesante eso. O sea, el cliente te dice a ti, oye, tengo tanto presupuesto, resuelve la casa en ese presupuesto. No, y no solo eso, resuelve la casa y quiero que tenga 4 dormitorios, Ok. 4 baños, 4 baños. ¿Podemos conocer cuánto fue el presupuesto? Claro, el presupuesto asignado rondaba alrededor de los 650, 700,000 quetzales. 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 Que más o menos en pesos es el doble, que serían como 1.400.000 pesos, que en Aproximadamente. dólares sería como, como $75.000. Algo así, Más o un menos. poquito más, quizás, sí, 75,000, entre 75 a 100,000 dólares. A $100.000, ok. ¿Verdad? Buenísimo. Pero escucha también que estamos hablando de una casa con 4 dormitorios, 4 baños, tiene un espacio de estudio, tiene jardín, tiene 8 metros de jardín. Eso lo tenía claro él también. Quería Ok. 160, 156 metros cuadrados de construcción, que por ahí si hacemos la conversión nos va a ir dando alrededor de 3,600 quetzales, 3,500 por metro cuadrado de construcción, un poquito más, quizá, por ahí, ¿verdad? Que está bastante competitivo. O Muy sea, son competitivo. 7,000 pesos mexicanos, son $350. Es la mitad de lo que te cuesta ahorita ya el metro cuadrado de construcción en México. Exacto. No, y aquí también, Abraham, no ¿Sí? lo creas, aquí también. Sí, sí, porque el precio en Ciudad de Guatemala, ahora que estuvimos en Huehuetenango, es casi el doble, ¿verdad? El metro cuadrado de construcción acá. Exacto, Abraham, exacto, sí. Muy Y bien. entonces ese fue uno de los retos, digamos, y todo acá en la casa fue diseñado casi a la medida, buscando siempre llegarle a ese presupuesto, ¿verdad? Y en todos los detalles que vamos a ir viendo. Si Y quieres, pregunta, sí, ¿hacen primero el, hacen el presupuesto para conocer el costo total de la obra o van construyendo y van cotizando poco a poco? O sea, tú ya tenías el diseño y la cotización
de todo antes de empezar. Te cuento, sí, antes de empezar sabíamos cuánto íbamos a gastar en la parte de anteproyecto, que era pues juego de planos. Y cuando ya teníamos definido el juego de planos, definimos con claridad el presupuesto de ejecución de obra, tomando en cuenta precios de ventanerías de PVC, puertas prefabricadas, los precios del mercado. Y a partir de esos precios del mercado empezamos a competir, generando diseños específicos para cada uno de los detalles. Si te das cuenta, las ventanas fueron diseñadas a la medida. Se empieza a ver esa repetición del módulo que nos da unidad en la vivienda, ¿no? Pero fueron diseñadas a la medida, trabajadas de la mano con el herrero, al igual que la puerta principal, ¿verdad? La puerta principal, las gradas que mira, te quiero dar la sorpresa cuando entremos, ¿no? Pero si quieres entramos, ¿verdad? Entramos. Hay algunos detalles importantes acá que me gustaría mencionarte antes de pasar. No coman ansias, Ju. Claro, La expectativa. Sí, expectativa. Pues te cuento, mira, cuando recién la casa entras, tienes 2 parqueos, un jardín, ¿verdad? Que ese jardín empieza a vincularse con la transparencia de la ventana y la vista al cielo, que tu vista atraviesa completamente hacia el cielo, ¿verdad? Y es lo que le viene a dar nombre a la casa, ¿no? La casa abierta al cielo. Te vas a dar cuenta que muchos de los espacios están abiertos, pero bueno, tenemos un pequeño jardín, 2 parqueos, una cisterna subterránea, y ese pasillo justo en el que estás, te cuento, es un pasillo de servicio que te lleva directamente al dormitorio de servicio. La intención era generar una circulación totalmente aislada, que la persona de servicio pudiera entrar sin necesidad de ingresar a la parte privada de la vivienda. Sí. Estas losetas de concreto, pues, fueron designadas de esa manera porque acá en este pasillo ves toda la distribución de drenajes, agua potable, electricidad, toda la tubería subterránea está acá para evitar en algún momento tener que romper a la hora de dar mantenimiento, ¿verdad? Entonces solo levantas la loseta, trabajas, si es que en algún momento lo requieres, colocas tu loseta de nuevo y no pasa nada, ¿verdad? No tienes que romper. Y vas a empezar a encontrar ciertas coincidencias en algunas líneas del proyecto, ¿verdad? La fundición de esta losa fue totalmente coincidente con la cenefa, ¿no? Y entonces empiezas a ver esas líneas que se van dibujando en los proyectos que se van tejiendo, ¿verdad? Exacto. Una se conecta con la otra. Exacto. Excelente. Te van permitiendo conectar el espacio y entender esas relaciones que existen entre cada parte, ¿no? Oye, ¿y teníamos alguna restricción en el fraccionamiento? ¿Áreas de no construcción o todo era libre? Era libre, Abraham. Okay. Las restricciones, como te las digo, hay un reglamento, por supuesto, que se respeta, ¿verdad? Pero no es tan estricto. Yo me delimitaría a las solicitudes del cliente, que eran un poquito más exigentes, digamos, que lo que nos delimitaba el fraccionamiento. Es muy libre, ¿verdad? Es muy bastante libre. Bueno. Tenemos esta fachada que estamos viendo, es norte, estamos norte hacia allá. Entonces, tenemos sombra. Sí, tenemos sombra, oeste. Aunque no creas que estamos un poquito girados en ángulo y el sol a veces golpea un poquito esta fachada. Y esa era la razón justamente de este parteluz, ¿verdad? Aportar volumetría a la fachada y proteger también, ¿verdad? Las ventanas y que nos empieza a dar ciertos efectos interesantes que vamos a ver cómo nos dibuja en aquella pared a través de la vegetación colgante, algunos detalles, ¿verdad? Esta puerta, Abraham, diseñada a la medida, tiene 1,20 por 2,50. 1,20 por 2,50. Es una puerta amplia, con herrería, madera. Te contaba de la madera. Esto es bien interesante. Esta madera la conseguimos estaba pues tirada en un predio. Si la vieras al inicio, no la reconocerías. Era un bulto negro, ¿no? Que nadie lo quería. Lo sacamos de ahí, lo revalorizamos. La cepillamos, lijamos y volvimos a la vida la teca. ¿Verdad? Es madera teca. Acá la conocemos como teca. La teca, y además es fina la teca, ¿no? Claro. Sí. Qué bien el trabajo de la herrería. Sí. Su chapa inteligente. Y vean esto, jóvenes. Cuando ingresas, te recibe... Cuidado atrás. Te reciben estas gradas, ¿verdad? Muy esbeltas, que buscaban también... pues dejar entrever el espacio, ¿verdad?
esa esbeltez, digamos, de los refuerzos, ¿verdad? Muy, muy delgados también para permitirte tener esa transparencia y que el muro, pues ahora no lo vemos por la hora, pero siempre nos dibuja una propuesta distinta en ese muro, ¿no? A través de las sombras de la planta, ¿verdad? Que ¿Cómo siempre... llegan esas plantas allá? Esas plantas, eso fue una decisión que se toma, esa decisión sí se toma en el desarrollo del proyecto. Llegan a través pues tenemos acceso, ¿no? Tenemos acceso a la terraza y tenemos riego automatizado. Dejamos la tubería preparada para que automáticamente se riegue y puedes darle mantenimiento, ¿verdad? Es una peperomia. Tejeronia. Peperomia. Peperonia. Peperomia. Qué bonito. Ujú. Es colgante. Y si te das cuenta, las hojas tienen ese contraste también, ¿no? Entre un matiz claro, ¿verdad? Un verde claro que a veces llega al blanco, un verde oscuro, que juega también con estos altos contrastes que nos da la madera. Lo puedes ver también aquí en las gradas, porque toda la madera que verán en el proyecto fue rescatada de ese lote, ¿verdad? De ese predio. Esto pues ya es parte del aporte del cliente, ¿no? Y es justo de él, ¿verdad? Ya cómo él organiza su espacio. Pedimos también concreto expuesto, el piso que buscaba jugar con esos tonos también. Algo interesante es que la modulación del piso, pues quisimos generar ese efecto, ¿no? De que cuando sales, tienes ese acabado rústico que ahora acá apenas lo vemos, ¿no? Pero allá lo vamos a ver bien. Pero si te das cuenta acá, empieza este acabado rústico, ¿verdad? Y bueno, arquitecto, ¿dónde empezamos la modulación del piso? Pues inicia a rostro del muro. Porque si Claro, claro. ya te das cuenta, o sea, nos delimita muy bien el espacio, ¿verdad? Y no te evitas de estar cortando piezas de piso y... Qué bonito como entramos a la doble altura, pero después te compacta y además el tema de la madera, ¿verdad? Esta madera que es el mismo lote. El mismo lote. Y porque es el mismo lote, te das cuenta que tenemos distinta modulación, ¿no? Empezamos como, pues la separación de las piezas es distinta. No sé si lo habías notado, pero es porque se rescata, ¿no? Entonces, esta madera se rescató y se revitalizó y se utiliza acá. Por eso es que no utilizamos la misma modulación, sino créeme que lo hubiéramos hecho. Claro. Sin embargo, buscamos ciertas coincidencias, ¿verdad? Buscar siempre el centro, digamos, dejarlo enfatizado para que también guíe a tu vista mientras atraviesa completamente el proyecto, porque entras y te das cuenta que lo puedes atravesar completamente con tu vista hacia el jardín posterior, ¿verdad? Y la herrería, ¿verdad? La herrería es el lenguaje que conecta, ¿verdad? Los distintos materiales y los elementos, ¿verdad? Las ventanas, las cubiertas, las puertas. Y cuando trabajas con módulo, Abraham, te das cuenta que puedes ir encontrando ciertos detalles interesantes. Por ejemplo, acá abres tu puerta y prácticamente desaparece, ¿no? Mira, hay una coincidencia entre la estructura, ¿verdad? Que te hace casi desaparecer, casi desaparecer la doble puerta y permitirte ver que es solo espacio, ¿verdad? Y ampliar también este espacio. Que si te das cuenta es el único del pasillo de servicio que está protegido, para que al momento de que tú abras el espacio y esté lloviendo no afecte, ¿verdad? Tienes la protección. Que está bien curiosa esa relación, porque es como si fuera un patio de servicio, pero la losa, como no es tan ancha, permite que entre la luz, entonces es como pues como una pantalla de luz, ¿verdad? Como una lámpara. Claro. Y te extiende el espacio, ¿verdad? O sea, sientes los 650 completos. Aquí sienten los 650, porque cuando te delimitas a este espacio, aquí tenemos 490. 490 por 910, 912. 910 por 490. Y esa decisión de quitarle pues casi un metro al área habitable es porque el cliente te solicitó un área de servicio. Fíjate que el cliente fue parte de los requisitos, que él quería el servicio, ¿verdad? Quería su área de servicio, pero parte del aporte como arquitecto fue decirle, mira, te genero una circulación. Que la circulación de servicio, como te comentaba, puede ingresar la persona de servicio directo al cuarto de servicio, que ya lo vamos a conocer, sin necesidad de entrar al área privada, porque si te das cuenta, el área privada está bien delimitada, ¿verdad? Muy bien delimitada. Y también ese servicio buscaba generar esa iluminación que ves, ¿verdad? Acá, que ves tan presente en toda la casa, ¿no?
Sí. Hay, Hemos encendido algunas lámparas, pero no porque se necesiten, sino simplemente para que le den un poco más de juego. y de calidez también, Ajá. ¿no? Si te das cuenta, esa luz cálida con la madera, la herrería, Las nos lámparas hace... son buenas, ¿eh? ¿Qué modelos serán? Uy, quedo mal, creo que son unas Silvana, pero no estoy seguro, fíjate, no, te Es soy sincero. interesante, ¿eh? Nunca las había visto. Porque no te Silvania, molestan, sí, son no te Silvania. generan una luz hacia abajo, sino es como difusa a los costados, hacia arriba. Claro, claro. Está bastante buena. ¿Qué altura tenemos aquí libre de piso a techo? 250. Aquí ya nos reducimos a 250. Pero eso tiene un objetivo, Abraham. Todas las instalaciones Ujú. están concentradas en esta parte, ¿verdad? Entonces, concentramos instalaciones acá en la parte superior, lo vas a ver, concentramos instalaciones acá y salimos en el pasillo que te comentaba, Ya. para evitar que tengamos dentro tubería en la medida de lo posible, ¿verdad? Pero, y esas tuberías que del segundo nivel, de los sanitarios del segundo nivel, quedan ocultas en el cielo falso. O sea, acá si tú destapas, puedes dar mantenimiento sin problemas. O Buenísimo. sea, no quedan embebidas en algún mezclón o en algún concreto Es pobre. decir, tú puedes quitar estas duelas y Y dar dar mantenimiento. Claro, aquí esto, Genial, está todo registrado. toda la instalación está acá, oculta por el cielo falso. ¿Verdad? Excelente. Y el espacio se siente muy amplio, pues la cocina ayuda mucho que no tenga gabinetes en la parte de arriba, ¿verdad? Se siente como una cocina de vacaciones. Claro, claro. Sí, se siente la casa, ¿verdad? Como de campo, una casa muy de veraneo, no sé. Claro, Abraham. Aunque si en algún momento el cliente quiere, Ujú. pues fíjate que esa fue la intención también de dejar ese espacio para poder tener su mueble aéreo, claro, más reducido, ¿no? Para evitar golpear y todo, y que justamente coincida con el límite de esta ventana, como lo hace este desayunador. Bueno, este espacio de trabajo, realmente este no es el desayunador, es un espacio de trabajo que coincide con la ventana. Claro. ¿Verdad? Y esa es la intención también de que esté un poquito más alto allá. Preparas, cocinas, sirves, ¿verdad? Trasladas, lavas. O sea, tienes todo el triángulo de funcionamiento, ¿no? De eficiencia de la cocina. Y ahorita las puertas también de teca, ¿no? Una cocina con puertas de teca es un lujo, ¿eh? Es un lujo. Claro. Y eso fue parte del aporte que ya se dejó en el proyecto. O sea, esto ya se dejó como tal en el proyecto, ¿verdad? Y estas losas de fundidas, ¿verdad? Fueron parte de las decisiones que se tomaron también con el cliente para dejar esos materiales expuestos, ¿verdad? Ya pues aquí como que se le aplica un barniz o algo, esto ya es aporte del cliente, ¿verdad? Y este era el acabado que nosotros definimos para la teca, ¿verdad? Un acabado mate. El cliente pues ya hace su aporte, en algunas partes empieza a aplicar barniz brillante, pero el aporte original era esto, jugar con esos tonos mate, ¿verdad? Porque lo que iba a brillar acá era la luz que entraba del cielo y entra a través de las ventanas, Qué ¿verdad? bueno. Y luego acá atrás se genera otro espacio que también ayuda mucho a esta sensación como de que la casa se conecta con el exterior, pero de forma gradual, ¿no? O sea, Claro. la terraza se extiende, ¿verdad? Que será casi 4 metros después de esta ventana. Claro, sí, te extiendes justo 4 metros, Abraham, justo 4 metros y te da esa protección también, ¿no? Porque atrás es sur. Exacto, atrás el sur también. Claro, y te permite otra vez ampliar el espacio, ¿verdad? Si tú quieres, abres de aquí y amplías el espacio hacia acá, amplías el espacio hacia acá. Y si te das cuenta, el comedor que ellos definen es pequeño, pero este comedor podría ser mucho más amplio, mucho más amplio, y se concentra el área social. Realmente el sentido de esta casa era concentrar el área social en el comedor, que es una cuestión cultural, ¿no? También de que pues, todo gira alrededor del fuego, de la cocina. Y si lo has notado aquí en Guatemala, pues es muy común el tema de agradar a través de la cocina, de compartir ese tiempo a través de la comida, que es algo que traemos heredado. Excelente. Muy interesante entender cómo habitan los distintos. Claro, Abraham. Este espacio era justamente para bodega, Abraham. Ellos han puesto sus muebles, pero está destinado para un solo mueble que complemente, ¿verdad? La bodega de cocina o algún mueble de soporte para el comedor. Muy bien. Buenísimo. Entonces, en esta parte de atrás, ¿qué tenemos? ¿Hay baños o qué son? Acá tenemos un pozo de luz, ¿verdad? Que nos ilumina y ventila cocina.
sanitario de visitas, que lo podemos ver claro. Aquí volvemos a tener el mismo concepto, mira, de que la puerta la abres y casi logramos que desaparezca con la modulación, ¿verdad? Aplicando la modulación. Abres, tienes sanitario de visitas, dormitorio de visitas con su sanitario completo, ¿verdad? Entonces aquí ya van 2 sanitarios. ¿Podemos ver? Claro, por supuesto. Que nos gusta mucho conocer los baños. Claro, es interesante. Es un baño bastante reducido, Abraham, bastante reducido. Ahí está, gracias. Pero Y su ventilación, iluminación también. Sanitario, lavamanos, la ventilación al fondo. Y utilizando mucho el cemento pulido también, ¿verdad? Claro, claro. Y la mano de obra de los muchachos, ¿verdad? Que es interesante cómo esa energía de la gente que trabaja queda plasmada en el material. Y no quisimos optar por microcementos, no, es simplemente acabado de cemento pulido a la vieja escuela. A la vieja escuela. A la vuelta y vuelta. Le dicen allá. Ah, ok. ¿Y aquí es una bodega o es cuarto de lavado? Es cuarto de servicio. Ah, es el cuarto de servicio, claro. ¿Lo quieres ver? Sí, por favor. Este es el que te comento, mira, esta circulación que estamos haciendo es la que nos aísla del área privada. Si alguien quiere de servicio entrar solo acá, puede entrar únicamente a esta parte sin necesidad de entrar al área privada, ¿verdad? Ok. Y tiene su propio baño. Que esto se retrae, ¿verdad, Abraham? Se retrae para reducir un poco las dimensiones del baño de servicio, del sanitario de servicio, que no las necesitábamos tan amplias y nos permite hacer una bodega que luego la vas a ver. Ah, pues está muy bien el baño de servicio. Buena ventana. Sí. Excelente. Las personas solicitan muchos cuartos de servicio aquí en Guatemala. El cliente solicitó el cuarto de servicio con la posibilidad de tener una propuesta de valor, porque realmente comúnmente encuentras casas con 3 dormitorios. Okay. Entonces el cuarto dormitorio, este espacio de servicio, era un plus para él poder tener mayor posibilidad de venta. Dices que tienes 4 recámaras. 4 recámaras. De acuerdo. Muy bien.